Programa Educativo Estudiante Udabo. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Alanya Bosa, soy estudiante del cuarto semestre de Medicina. Voy a exponer acerca del glaucoma del ángulo abierto, dirigido por el doctor Isidro Vizcarra. ¿Ok? Entonces, para poder entender qué es el glaucoma del ángulo abierto, es necesario comprender cómo se produce y se drena el líquido intraocular. Entonces, imaginemos que el ojo es como un ecosistema totalmente equilibrado en donde se produce y se drena aproximadamente 3.5 mililitros de líquido llamado humor acuoso. Este sistema también tiene una presión interna constante de 12 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, imagínate cuando este equilibrio total se rompe, lo que va a producir va a ser algo silencioso llamado glaucoma del ángulo abierto que afecta a millones de personas en el mundo y es la segunda causa de ceguera irreversible. Entonces, ahora hablemos sobre la fisiología normal. Es necesario poder comprender qué es lo que sucede fisiológicamente para nosotros poder entender y poder ver en qué fase o cuál es el sistema específico que está fallando. Entonces tenemos un ojo normal. Todo comienza en los procesos ciliares, unas estructuras de 70 a 80 estructuras pequeñas diminutas que al juntarse forman una superficie de 6 centímetros cuadrados que cumple una función como es una fábrica de producción, una fábrica bioquímica altamente eficiente, en donde se realiza un proceso complejo, una secreción activa que se inicia por bombeo de los iones de sodio, dando así como resultado el humor acuoso, a una tasa de 2 a 3 microlitros por minuto. Pero este líquido, este humor acuoso, no solamente es agua, sino que es una solución nutritiva de aminoácidos, glucosa y ácido ascórbico, en la que cumple una función importante que vendría a ser alimentar o nutrir estructuras oculares que carezcan de vasos sanguíneos. ¿Okay? Entonces, ya sabiendo de dónde se produce este humor acuoso, vamos a ver cuál es el recorrido que se realiza. Comenzando, el humor acuoso va a tener un recorrido ordenado, fluye desde la cámara posterior detrás del iris a través de la pupila hacia la cámara anterior entre la córnea y el iris. Aquí lo que va a hacer, por así decirlo, va a bañar estructuras que vendrían a ser el cristalino y el endotelio corneal. ¿Por qué? Porque estas dos estructuras van a estar como, por así decirlo, el humor acuoso va a ser una parte muy importante para su nutrición y oxigenación. Aparte, durante todo este recorrido que realiza, el humor acuoso va a cumplir funciones vitales importantes, que vendrían a ser el transporte del oxígeno disuelto desde el iris, así como también eliminar dióxido de carbono de desechos metabólicos. Por otra parte, que vendría a ser mantener el equilibrio básico, que vendría a ser de 7.2. Luego, también lo que va a realizar es contribuir a la refracción de luz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se regula este líquido? El milagro de regulación de este líquido se centra principalmente en el ángulo de drenaje. Este ángulo de drenaje se encuentra ubicado en el encuentro de la córnea y el iris. Ahí podemos observar la malla trabecular, que es una estructura diminuta, como una red diminuta con espacios de apenas 2 a 3 micrómetros, ¿ok? Entonces, esta malla trabecular va a consistir aproximadamente de 150 a 200 laminillas. Entonces, lo que va a pasar es que este es el punto central en donde se va a poder generar la presión normal de 12 a 20 milímetros de mercurio, ¿ok? Es ahí donde va a realizar como una fuerza de resistencia natural la malla trabecular, que va a dar paso al humor acuoso y va a mantener al ojo adecuadamente presurizado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede después? Después que el humor acuoso pasa por la malla trabecular, va a atravesar el canal de Schlein o conducto de Schlein, que este es un canal circular que mide 36 milímetros de longitud que rodea la córnea. Pues este canal básicamente es una vena. Sin embargo, la mayor parte que pasa sobre eso vendría a ser el humor acuoso en vez de sangre. Ok, entonces este líquido, ese humor acuoso, pasa sobre el canal de Schlein
Luego va a través de las pequeñas venas acuosas y finalmente va a salir sobre el sistema circulatorio general. ¿Ok? Luego de ahí, pues para que todo este humor acuoso tenga un equilibrio normal, va a pasar lo que vendría a ser, se va a renovar cada 100 minutos, ¿ok? Para que tenga un equilibrio óptimo en donde la cantidad de líquido que entra va a ser lo mismo, la misma cantidad de líquido que sale. Entonces, además, aparte de toda esta fisiología que he venido explicando, el ojo va a tener un equipo de mantenimiento aparte, que vendría a ser las células fagocitadas especializadas, que esto se va a encontrar por encima o en la superficie de la malla trabecular, en donde estos van a tener como funcionamiento, van a ser como barrenderas, identifican y eliminan partículas que pueden llegar a obstruir esta malla trabecular. Entonces, además de esto, el ojo, por así decirlo, va a tener una vía alterna de drenaje, que vendría a ser la vía uveroescleral, en donde maneja aproximadamente 15 a 25% del flujo, que vendría a ser como una resistencia a todo este mecanismo. ¿Ok? Ahora, ya sabiendo de cómo se produce y se drena este líquido intraocular, vamos a ir a nuestro caso. ¿Siguiente? Vamos a ir en el caso de Alex. Alex es un paciente masculino de 32 años de edad que tiene como ocupación, es fisioterapeuta y instructor de gimnasio, viene a la consulta debido a que posee dolor en el ojo derecho, así como también ve halos de colores. ¿Okay? En cuanto al investigar más sobre el paciente, nos mencionó que sus antecedentes familiares, tenemos que el padre sufre de miopía de 8 dioptrías, la madre no presenta patologías oculares, su hermano también tiene miopía y pues es un deportista altamente calificado. En cuanto a sus antecedentes personales de Alex pues también presenta miopía moderada desde la adolescencia, no presenta enfermedades sistémicas, no consume medicamentos crónicos, sin embargo consume suplementos como la creatina y también proteína en suero. Asimismo, los hábitos que realiza Alex es de un ejercicio intenso, no es un paciente alcohólico ni fumador. Siguiente. En cuanto a la historia clínica actual, pues al indagar más sobre el paciente, sobre Alex, nos mencionó que anteriormente ha sufrido diversos síntomas. Por ejemplo, hace 6 meses, cuando realizó el ejercicio de actividad intensa, específicamente al levantamiento de las pesas, notó que hay halos de colores alrededor de la luz. Hace 3 meses, Alex nos menciona de que pues ha dado episodios por así decirlo, de visión borrosa intermitente de 10 a 15 minutos después de realizar un ejercicio. Hace un mes ya Alex nos refiere de que ha tenido este dolor en el ojo derecho y pues hace una semana ya ha notado los síntomas más, por así decirlo, alarmantes, en donde ha notado un polvo marrón en el lente de contacto derecho. Y ya actualmente Alex nos refiere de que cada vez que corre siente que no ve lateralmente, ¿ok? Entonces, dado estos síntomas, dado estos síntomas, nosotros vamos a realizar exámenes que para poder descartar algunos diagnósticos que no pueden ser certeros. Entonces comenzamos con el examen de agudeza visual. ¿Por qué comenzamos con el examen de agudeza visual? Porque necesitamos descartar patologías que pueden relacionarse con los síntomas, así como también poder ver en qué estado se encuentra la visión de Alex. Entonces, nuestros resultados nos dan que el ojo derecho presenta 20/25, el ojo izquierdo se encuentra totalmente normal, 20/20. Esto nos indica que la visión central de Alex se encuentra totalmente intacta, ¿ok? Entonces vamos a descartar patologías como podrían ser problemas refractarios graves, que estas vendrían a ser básicamente, ¿por qué lo descartamos? Porque la agudeza visual precisamente mide cuál nítida se encuentra la visión, ¿ok?
Entonces vamos a tener como un diagnóstico indiferenciado de glaucoma. No podemos ya diagnosticar glaucoma, solamente podemos descartar ciertas patologías y centrarnos en un diagnóstico guiado. Siguiente. Vamos al profundizar más acerca de los síntomas, vamos a encontrar que después de realizar cualquier ejercicio o una actividad intensa, Alex siente diversos síntomas como dolores, halos alrededor de la luz, así como también una visión borrosa. Entonces nos surge la pregunta ¿qué sucede con la presión intraocular interna? Si esta se eleva o no y por ende causa estos síntomas. Para ello se realiza el siguiente examen que vendría a ser la presión intraocular con prueba de estrés. Esto se va a realizar en diferentes fases. Antes de realizar el ejercicio, durante el ejercicio y ya cuando se encuentra en recuperación. Entonces, esta prueba se realiza en una fonometría, en donde se puede observar acá, en donde se pone cerca este material específico en una córnea anestesiada para poder observar su presión intraocular. En estos exámenes dan como resultado, como se puede observar aquí, una presión intraocular de 42 milímetros de mercurio. Se encuentra sumamente elevada. Sin embargo, nosotros no podemos decir que esta prueba puede ser certera o correcta. ¿Por qué? Porque existen errores como puede ser que la córnea se encuentra demasiadamente gruesa que puede sobreestimar el valor real, o también puede existir que la córnea esté demasiado delgada que puede subestimar este valor real. Entonces, para ello, para poder decir con eficacia que de verdad este es el valor real, vamos a realizar la siguiente prueba, que vendría a ser el examen número 3, la paquimetría. ¿Qué es la paquimetría? Pues va a medir el grosor de la córnea para ver si este se encuentra en óptimas condiciones. Normalmente el grosor de la córnea vendría a ser de 450 a 600 micrómetros. En cuanto a los resultados de Alex, pues el ojo derecho presenta 545 y el ojo izquierdo 550 micrómetros. Entonces se encuentran valores normales y por lo tanto el examen anterior pues es correctamente certero. Entonces, ahí nos vemos que específicamente se está dando una presión intraocular con un pico demasiado elevado. ¿Siguiente? Entonces, para ahora se va a realizar el siguiente examen, que es la gimioscopía. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que la presión interna se está elevando drásticamente, porque tenemos que saber cuál es la causa. Entonces, este examen de gimioscopía, que específicamente se enfoca en medir el drenaje, por así decirlo, como ya hemos hablado fisiológicamente anteriormente, vamos a observar específicamente qué es lo que sucede en el drenaje ocular. Entonces, en estos resultados, como se puede observar acá, el ángulo se encuentra abierto, o sea, se encuentra anatómicamente normal. Sin embargo, podemos observar que hay obstrucciones. Obstrucciones como de una pigmentación trabecular en el ojo derecho del grado 4, en el ojo izquierdo del grado 3. Entonces, además de ello, se observó algo muy importante, que el iris del ojo de Alex se encuentra en una concavidad posterior pronunciada. Esto nos podría decir de que esta concavidad posterior pronunciada puede ser como un factor en donde al tener esta forma puede rozar con el cristalino y al haber estas fricciones durante el ejercicio puede así decir, eliminar esta pigmentación y pues por lo tanto obstruir este canal de drenaje. Esta es una supuesta hipótesis, entonces, pero hasta el momento que tenemos es que el diagnóstico pues es glaucoma del ángulo abierto, porque sabemos que anatómicamente está abierto, pero lo que sucede es que hay una obstrucción en este drenaje debido a esta pigmentación. Entonces, para poder estar más certeros con esta prueba, vamos a realizar el siguiente examen. El siguiente examen que vendría a ser una biomicroscopía. Esta biomicroscopía nos va a asegurar de dónde sale este pigmento, ¿ok? Entonces, gracias a ello vamos a ver si de verdad es el problema el iris, o sea, desde el iris está saliendo este pigmento que puede llegar a obstruir esta mina trabecular, dando como resultado las siguientes características, como la espídula de Krukenberg, como se puede observar acá, que es un depósito pigmentario vertical en el endotelio corneal. Luego tenemos la transiluminación del iris, como se puede observar acá, que son defectos radiales en el iris periférico. Especialmente acá podemos observar, gracias a esa transiluminación del iris, podemos observar hoyuelos que nos podrían decir que
que nos dice que estas son debido a que el pigmento se ha ido disolviéndose, por así decirlo, mediante esta fricción, ¿no?, que hubo. Luego de ahí tenemos los depósitos pigmentarios que podemos hacer acá, que son como unas manchitas en la superficie anterior del iris. Y estos tres resultados de microscopía nos informan o ya nos pueden decir de que se realizó, de lo que se sospechó anteriormente, de verdad está pasando. Por ejemplo, que vendría a ser característicos del síndrome de dispersión pigmentaria. ¿Ok? Entonces vamos a realizar el siguiente examen. Es el examen de evaluación del nervio óptico. ¿Por qué se realiza? Porque nosotros, al ya saber que la presión intraocular está demasiado elevada, asimismo que hay una obstrucción pigmentaria, tenemos que saber cuánto ha afectado estos dos al nervio óptico. Entonces, dando como resultado que podemos observar acá una excavación de 7.5 de manera vertical. Normalmente vendría a ser de 0.3 a 0.5. Sin embargo, esto se encuentra esta excavación se encuentra demasiado abierta. Entonces, lo que nos dice que de verdad ha afectado a este nervio óptico. Y para saber en qué porcentaje o cuánto es la gravedad, vamos a realizar el siguiente examen, que vendría a ser la calorimetría, en donde esto básicamente es, en nuestro paciente se pone la barbilla en una cápsula, en donde va a apretar botones cada vez que ve iluminación. Esto nos da como resultado que en el ojo derecho va a existir un puntaje de menos de 3.2 decibeles, que ha afectado drásticamente, y en el ojo izquierdo pues un puntaje solo de menos 0,8 decibeles. ¿Qué sucede esto? Esto nos da como ya a entender de que los síntomas anteriores de dolor en el ojo derecho pues va a estar comprobado mediante esos resultados. Luego ya, por último, el examen final se realiza una tomografía de coherencia óptica, que esto es para saber cuántas fibras nerviosas se ha perdido debido a estas dos sustancias, como la presión interna elevada y pues esta obstrucción pigmentaria que ha pasado de esta malla trabecular. Entonces nos dan como resultado que se ha perdido aproximadamente 25% de fibras nerviosas, un aproximado de 1.2 millones de axones que componen pues esta capa de fibras nerviosas, ¿no? Por ejemplo, el ojo derecho se ha perdido como un 75 y el ojo izquierdo como un 92, el porcetil aproximadamente el 100, y por eso nosotros ya dando como resultado que es el 25% de fibras nerviosas que ha sido dañada. Siguiente, pues ya dando a todos estos exámenes, en el caso de Alex, nuestro paciente Alex de 32 años, paciente masculino de 32 años, nos dice pues que ya como diagnóstico definitivo es que se da un glaucoma pigmentario del ángulo abierto debido a este síndrome de dispersión pigmentaria causado por este iris cóncavo que presenta nuestro paciente. Que esto que hace que libere el pigmento que tapa el drenaje durante este ejercicio, generando así picos altos de esta presión interna, que vendría a ser de 42 milímetros de mercurio, que sobrepasa los picos normales, que vendría a ser de 12 a 20. Entonces también hemos dado como resultado que ya este iris cóncavo también lo que produjo que vendría a ser que ha destruido aproximadamente 25% de las fibras nerviosas. Entonces, por consiguiente, ya teniendo un diagnóstico demasiado completo, vamos a ver el tratamiento. Primero, fase 1 de modificación de las actividades. ¿Por qué? Porque antes hemos visto anteriormente que los síntomas se dan después de realizar un ejercicio intenso. Entonces, lo que Alex debe es, primero, separar por así decirlo, este hobby o esta pasión que tiene por el deporte a un lado y preocuparse más en su salud. ¿Por qué? Porque al levantamiento de pesas y al momento de hacer un yoga vertical, lo que da es que lo que produce es que se activa un bombeo de la pupila y así hace que el iris cóncavo roce con el cristalino y pues se libere esta pigmentación, obstruyendo posteriormente en la malla trabecular. Entonces, para estas restricciones que vamos sobre los ejercicios y la actividad física intensa, lo que va a ayudar es a un
70-80% a eliminar estos pigmentos nuevos. ¿Ok? Y por siguiente tenemos en la fase 2, que es el tratamiento médico o fase farmacológica. Tenemos primero al Anotopros. ¿Qué es lo que va a hacer esto? El Anotopros es, como hemos visto anteriormente, les expliqué de la fisiología, que va a haber un drenaje aparte que es la vía uveroescleral. Entonces el Anotopros, este medicamento, nos va a ayudar en que la mayor parte de este flujo, de este humor acuoso, se filtre por este canal, aparte, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es que tiene como resultados que cuando tiene 14 milímetros de mercurio, cuando tiene 19 milímetros de mercurio, va a bajar hasta 14 milímetros de mercurio. Entonces, Alex, si es que quiere retomar una actividad o ejercicios, pues pueda comenzar con una presión interna menos de lo normal, o sea, menos de lo que él normalmente tiene. Luego tenemos al siguiente en la mañana, que es el timolol. ¿Y qué va a hacer el timolol? El timolol lo que va a hacer es bloquear los receptores de beta, los que se van a producir este humor acuoso. Entonces, si hay una menor producción de humor acuoso, pues por ende va a haber una disminución de esta presión interna que va a tener, de esta presión intraocular. Luego tenemos el pre-ejercicio, la pilongarparina, en el cual esto precisamente nos va a ayudar básicamente va a reducir el tamaño que va a presentar la pupila, ¿ok? Si es que la pupila no se encuentra agrandada, pues esto va a tener menos chance de que el iris pueda rozar con el cristalino, y así pues eliminar así que se pueda eliminar sus pigmentos, pues que se pueda botar esos pigmentos, se puede llegar a obstruir esta media trabecular. Luego tenemos a la prednisolona. ¿Qué va a hacer? Esto básicamente va a ser como va a reducir la inflamación para que estos medicamentos puedan actuar con mayor eficacia. ¿Siguiente? En la fase de intervenciones específicas vamos a encontrar a la iridotomía láser periférica. ¿En esto qué consta? Esto se va a realizar como una perforación en tamaño de un cabello, una perforación una perforación como el tamaño de un cabello, en donde va a ayudar a que el humor acuoso fluya desde la cámara posterior hasta la cámara anterior, y pues esta presión interna pues sea que sea ambos, que tengan la misma presión intraocular. Luego tenemos por último la fase de intervenciones específicas, que vendría a ser la trabeculoscoplastia láser, que esta básicamente va a activar lo que vendría a ser las células fagocitadas especializadas, que esta activación, ¿qué va a producir esta activación? Al momento de activar, pues estas van a tener un mayor manejo, van a poder eliminar óptimamente los desechos que puedan llegar a surgir, desechos pigmentarios, como han visto. Esta eliminación de desechos pigmentarios lo que va a provocar es que la eliminación sea mayor de 20 a 30%, y que ya el flujo del humor acuoso pase directamente de esta media intraocular hacia el conducto de Schleck de manera más óptima. Y pues en el caso de Alex nos enseñan varias lecciones. Primero, es importante, nosotros, como sabemos, el glaucoma del ángulo abierto es una enfermedad silenciosa, y para poder nosotros prevenir necesariamente tenemos que realizar unos exámenes como la gineoscopía, que estas nos va a ayudar a nosotros ver, como hemos visto en el caso de Alex, que fue un factor genético. El iris cóncavo es lo que aún mayormente originó lo que vendría a ser este glaucoma del ángulo abierto. Entonces es necesario como prevención realizarse unos exámenes antes. Por ejemplo, Alex tiene 32 años, y si se hubiera realizado unos exámenes, por ejemplo, a los 20 años, podría prevenir ya glaucoma del ángulo abierto avanzado. Entonces, esto vendría a ser en cuanto a la prevención. Y ya, eso sería todo. Gracias.